Muy buenas tardes. Si usted no me conoce, me llamo María Belén Albuja y soy abogada inmigrante. En este jueves, casi al finalizar la semana, estuvimos temprano a las 8:30 hablando sobre la carga pública y todas esas cosas que nos preocupan en relación a las noticias que se han dado en los últimos días. Me permito ahora estar en este espacio al mediodía porque lamentablemente tuvimos problemas técnicos. Pero bueno, así son las cosas, así es la vida y tenemos que seguir. Los problemas técnicos se dieron porque estamos tratando de iniciar también nuestros Facebook Live todos los jueves a las 8:30 en Facebook, pero también en Instagram. Así que gracias por su paciencia, gracias por seguirnos por este medio. Ayúdenos por favor a compartir este video y sobre todo a dejar la timidez a un lado para que podamos conversar desde el punto de vista migratorio, sí, legal como abogada, pero sobre todo desde el punto de vista práctico, porque nos interesa calmar un poquito las emociones, si bien no todo es color de rosa en asuntos de inmigración, sí hay casos que se pueden hacer y sí hay residencias que se pueden obtener, especialmente cuando hablamos de carga pública. Voy a revisar en este momento, tengo algunas preguntas pequeñitas pendientes de la mañana, entonces voy a iniciar hablando en resumen de lo que está pasando con la carga pública. Si usted quiere tener más detalles, saber un poquito más sobre el asunto, le invito a ver el video de la mañana, donde por lo menos los primeros 15 minutos hablamos sobre el asunto con más detalle. Y también en Instagram está el video completo en donde hablamos detalladamente de carga pública. Mientras yo busco las preguntas que están en mi teléfono, quiero saludarle nuevamente, recordarle que en Albújalo estamos aquí para atenderle y espero pronto poder hablarles de temas más positivos. Mientras se contesta ese teléfono, sigamos adelante. Entonces, ¿qué es lo que pasa con la carga pública? La carga pública es un concepto que no es nuevo. Ese concepto ha existido desde el 97. Entonces, primero, ese monstruo de concepto de la carga pública no tiene que asustarnos, siempre ha estado ahí. Es una de las cosas que un oficial de inmigración va a revisar para decidir si el inmigrante puede o no ser residente. Entonces, uno de los factores que se consideran en el momento en que usted aplica para la residencia. ¿Ok? Segundo, esto solamente aplica, este asunto de la carga pública, solamente aplica para personas que están aplicando a residencia, que van a tener sus entrevistas dentro de los Estados Unidos, o a personas que están aplicando a residencia con entrevistas fuera de los Estados Unidos. Entonces, solamente a ese grupo de personas. Los residentes legales, que ya son residentes legales o ciudadanos naturalizados, no tienen que preocuparse de la carga. Los jovencitos DACA, los tepecinos, no tienen que preocuparse de la carga pública. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que pasa y por qué antes no hablábamos de la carga pública y ahora sí hablamos de la carga pública? Lo que pasa es que la ley no ha cambiado y siempre ha requerido que el inmigrante sea una persona que se pueda valer por sí mismo, trabajar y no ser una carga pública para el Estado, para los Estados Unidos. Sin embargo, anteriormente la interpretación normal se resolvía en la práctica de esta manera. Se revisaban los impuestos del peticionario de esa residencia, del esposo, del hijo, del hermano, y si es que esa persona no cumplía con los requisitos mínimos de ingreso, se solucionaba el problema incluyendo información financiera de un aval de otra persona y de sus ingresos. ¿Ok? Entonces, de esa manera lo estuvimos resolviendo por muchos años y de esa manera cuando los oficiales de inmigración revisaban los procesos de residencia, se aceptaba y se generaba el visto bueno en esa parte de residencia. Recuerde, para ser residente no solamente se necesita la carga pública, se necesitan más factores. ¿Qué es lo que pasa con el presidente Trump? El presidente Trump lo que hace es un añadido, hace que la interpretación de la ley sea más complicada, que incluya muchos más factores y le da más poder al oficial que va a revisar su caso o el de su familiar al momento de decidir si esa persona en realidad aplica o no a carga o va a ser carga pública para los Estados Unidos. ¿Ok? Ahora, vamos al meollo del asunto.
La pregunta principal es, ¿necesito dejar de pedir Medicaid? ¿Necesito dejar de pedir WIC? Abogada, mis niños necesitan esto o lo otro. Estoy aplicando para distintos servicios del gobierno. Lo primero que yo le recomiendo es siempre, no tiene que ver con carga pública, si usted está pidiendo un beneficio, lo único que le pido muy respetuosamente es que se diga la verdad. Sí, que se diga la verdad. Porque el momento en que se está alterando los ingresos o solamente poniendo o incluyendo los ingresos de papá y no los de mamá o viceversa, o se está diciendo que uno gana menos cuando en realidad gana más, a nivel de lo que usted desea, desde impuestos hasta beneficios migratorios, si usted es, migratorios o incluso beneficios de salud o de alimentos, todo eso es fraude con el gobierno y si usted es inmigrante, lamentablemente va a tener consecuencias serias. Y más todavía si es que es una persona que va a solicitar residencia o que está solicitando residencia. No quiero que se dañe el caso por un error tan grande como dar información que no es la real para el gobierno. Segundo, en tiempos de COVID necesitamos todos tener una estructura de salud que nos cobije por si estamos enfermos. Entonces no estoy de acuerdo en que sacrifiquen la salud, ni la de sus hijos, ni la de usted, en ningún tiempo, menos todavía con COVID. Pero sí estoy de acuerdo que se haga una estrategia en el caso de migración. Entonces hay algunos casos que ya comenzaron o que están por conversar, que la situación no es perfecta, pero va a tener todo un año hasta que tenga la entrevista, o tal vez más tiempo si es fuera de los Estados Unidos, para ir mejorando esa historia, para que el momento en que el oficial lo revise, usted pueda presentar más factores positivos que negativos. Entonces, la carga pública no se revisa o no se define el momento que usted manda sus aplicaciones de residencia. Eso se va a definir, se va a revisar, se va a analizar con mucho poder por parte del oficial cuando usted tenga la entrevista. Es decir, la entrevista en Ciudad Juárez, en San Salvador, o la entrevista en los Estados Unidos. ¿Ok? Entonces, tenga el presente eso, tenga el presente en decir la verdad, tenga el presente a poner las cartas sobre la mesa en respecto a sus ingresos y considere hacer un plan estratégico con su abogado para que podamos tener un mejor caso que el que se envió inicialmente. Muchos saludos a Ross. Nos dice, abogada, llevo 8 años como residente. ¿Pueden mis hijos visitarme? Ok, Ross, denme un segundito, termino de hablar de carga pública y encantada le contesto su pregunta. Ok, entonces, ¿qué es esto de la carga pública? Ross gentilmente nos comparte una pregunta, al parecer ella es residente legal y Ross no se va a preocupar de la carga pública porque ya sabe que no le aplica y me va a esperar solo un momentito para que le atiendan la pregunta. Ahora, las personas que sí se están preocupando de la carga pública tienen que saber que la nueva interpretación de la ley lo que hace es tener varios factores positivos y negativos y lo que tenemos que hacer es que los factores positivos sean mejores que los negativos. Déjeme decirle algunos factores que se pueden considerar. Se pueden considerar los ingresos de su peticionario, los ingresos y la relación del coabato. Se pueden considerar que usted es joven, que usted trabaja, que tal vez usted habla inglés, que tiene una casa, que tiene un seguro médico. ¿Cuáles son los factores que tal vez sean negativos? Tal vez mientras usted se acerque más a la tercera edad, mientras tenga más problemas físicos, sí, indudablemente pueden ser factores negativos, pero recuerda, esto es una balanza. Tenemos que hacerle la lucha para que vaya saliendo más positivos que negativos. Entonces, no se me dé por vencido. ¿Qué otro factor negativo puede ser? El otro factor positivo, el negativo que puede afectar es que, claro, los niños han estado en Medicaid los últimos 3 años. Trate de revisar su caso en conjunto para ver si poco a poco puede darles a estos niños la posibilidad de tener un seguro médico privado. ¿Okay? Yo sé que es carísimo, sé que es difícil, pero no se dé por vencida. Usted va a poder tener factores positivos en la entrevista y tiene que enseñar la mayor buena fe al gobierno. Conozco casos de personas que iniciaron con Medicaid y que al transcurso de un año y medio o más han podido salir adelante
y conseguir seguros médicos para sus familias. No estoy diciendo que es fácil, pero sí le puedo decir que es posible. Ok, entonces antes de atender la pregunta de Ross, que gentilmente nos está siguiendo el día de hoy, solamente me permito contestar las preguntas que quedaron pendientes de la mañana. Entonces, María Chávez nos dice, buenos días, abogado. Soy ciudadana y tengo 4 hijos ciudadanos. Y solo mi esposo no tiene estatus, pero ya está en proceso. Quería preguntarle si le afectará el que ahora esté en el proceso si agarro food stamps y Medicaid. Ok, entonces, María, primero, antes de aplicar para algo, haga una seria revisión de si es que realmente lo necesita. Si es que realmente lo necesita y el momento que usted va a solicitar eso, va a poner los ingresos tanto de su esposo como de usted, está actuando de buena fe y sin cometer fraude, estamos bien hasta ahí. Ahora, ¿cómo le va a afectar a su esposo? Va a tener mucho que ver con qué tipo de proceso se está haciendo y cuándo fue enviado ese proceso. Si el proceso de su esposo va a terminar en Ciudad Juárez, en San Salvador o fuera del país, le aconsejo, si se va a demorar más tiempo, le aconsejo hablar con nosotros para ir haciendo la estrategia hacia el final, porque no sabemos cuándo va a tener la entrevista. Si es que su proceso, por el contrario, va a terminar la entrevista dentro de los Estados Unidos y usted lo comenzó antes de febrero 24, no debería aplicarle la carta pública. Así que veamos en dónde está usted. Espero haberle contestado su pregunta. Ok. Se me fue las preguntas. En la mañana estuvo Diana, muchas gracias. Karen también nos estaba viendo y después Alfredo. Me dio mucha pena que todo haya salido un poquito descuadrado esta mañana. Pero ahora, volviendo al caso de Ross que nos está viendo el día de hoy. ¿Qué es lo importante? Y hablando de preguntas de otro tipo, no solamente de carga pública. Cuando sea residente legal, los hijos perfectamente pueden aplicar para una visa de turista. Pero no quiero que se confunda, Ross. El hecho de que usted sea residente legal, claro que es bueno. Y obviamente sus hijos, que me imagino que son adultos, pueden decir la verdad que su mamá es residente y que le van a venir a visitar. Pero las visas de turista están sujetas a más allá de ese link o ese lazo que usted tiene con sus hijos. Lamentablemente, en los consulados y en las embajadas van a hacer una revisión no de usted, sino de la capacidad financiera de sus hijos y sobre todo de que ellos puedan demostrar que solo vienen de visita y que tienen suficientes lazos sólidos con el país de origen. Ahí entra un poquito de incertidumbre porque lamentablemente las visas de turista y todas estas aprobaciones a veces están sujetas a un poco de lotería e incluso suerte. Los que somos inmigrantes sabemos que lamentablemente depende, a veces ni siquiera nos revisan los documentos. Vea usted, hable con sus hijos y vea la posibilidad de, tal vez de, dependiendo de la estabilidad económica de ellos, creo que vale la pena intentar la visa de turista, pero si realmente sus hijos están planteándose la posibilidad de en el futuro venir a los Estados Unidos legalmente, aunque no sea un asunto mágico, tal vez lo que podríamos tener es una consulta con usted y todos ellos para ver qué posibilidades hay de esa integración familiar. Los residentes pueden solicitar peticiones para hijos que sean menores de edad de una manera mucho más rápida, menores de 21 años, para hijos que son mayores de 21 años, pero solamente para hijos solteros. Entonces, si sus hijos son solteros, usted sí podría ayudarles para iniciar un proceso. Si lamentablemente tiene hijos casados, no puede ayudarles en este momento para iniciar un proceso migratorio, pero si usted se decide por la ciudadanía, es mucho mejor porque iba a poder ayudarles a los solteros y a los casados. Así que espero que haya contestado esto su pregunta. Ok. Y seguimos hablando sobre estas peticiones. Me llegó también el otro día una pregunta de que a quién podían, que cuándo los inmigrantes podían iniciar peticiones a favor de estos hijos y cuándo podían ingresar peticiones a nivel de a los hermanos. Entonces recuerden, siempre, siempre, siempre las peticiones para los hermanos se hacen únicamente cuando usted es ciudadano naturalizado o haya nacido aquí.
Lamentablemente, como residente, no es posible hacer este tipo de peticiones. Los residentes no pueden pedir ni a los papás ni a los hermanos. Ese es el limitante. Y hay un tercer limitante. Los residentes no pueden pedir ni a los papás, ni a los hermanos, ni a los hijos casados. Los residentes solamente pueden pedir o iniciar peticiones a favor de hijos solteros, hijos que sean mayores de 21 años o menores de 21 años, de esposos, y eso es todo el grupo. Entonces sí es más limitante ser residente. ¿Ok? Siguiendo con las preguntas, muchas gracias Ross por seguirnos en contacto y por ayudarnos a compartir este video. Los residentes legales no se tienen que preocupar de la carga pública, pueden hacer a las aplicaciones que necesiten con el gobierno siempre y cuando las hagan, los hagan de buena fe y digan la verdad. ¿Ok? Así que realmente eso es el limitante para todos. Tenemos que decir la verdad en las aplicaciones porque no queremos, especialmente si somos inmigrantes, estamos pidiendo residencia, tener problemas de fraude, que es aún peor que no calificar para la carga pública por asuntos económicos, porque en el peor de los casos, si es que un oficial decide que una persona potencialmente va a hacer carga pública en los Estados Unidos y que por eso le va a negar su caso de residencia, al final del camino hay una solución. La ley prevé la posibilidad de pagar una especie de, no es multa, pero es se dice bond en inglés, es una especie de pago de $8,500, en donde de esa manera se congela ese dinero por un tiempo determinado, de tal manera que el nuevo residente comprueba al gobierno que durante esos 5 años no pidió nada al gobierno y al finalizarlo le regresan el dinero. Entonces, aún en el peor de los casos, hay solución al final del túnel. Claro, estamos hablando de mucho dinero y estamos hablando de cuando termine la entrevista. Así que dependiendo en dónde usted esté en su caso, o sea que va a comenzar el caso, o sea que lo va a hacer en el futuro, va a cambiar un poquito. Además que recuerda que este asunto de la carga pública va a seguir cambiando dependiendo de quién es nuestro señor presidente y también dependiendo de qué es lo que pasa con las cortes y si es que llega el tema a Corte Suprema. Entonces, nuevamente, muchas gracias por estar el día de hoy con nosotros. La próxima semana vamos a hacer un Facebook un poquito distinto. El día de hoy tuvimos problemas técnicos, pero la próxima semana vamos a hablar todas las semanas sobre los asuntos del Visa Bulletin, el boletín de visas que nos dice qué tan cerca están ya las personas de tener una visa disponible para atender a residencia. Y vamos también a tener un anuncio para octubre para tratar específicamente temas relacionados al TPS, porque las personas están muy confundidas, específicamente porque el tiempo se nos va y en enero lamentablemente expira. Los tepecinos están muy preocupados, estamos hablando de una comunidad bonita de El Salvador, de Honduras y Nicaragua. Así que por favor, si está viendo ese video, conoce a alguien de ese país, ayúdenme a compartir esta página para que sigamos hablando sobre temas interesantes. Le agradezco muchísimo, le deseo un bonito almuerzo y espero hablar con ustedes la próxima semana. Muchas gracias.